Introducción a las ciencias sociales. Clase 1. Ciencias que surgen a partir del análisis de las actividades realizadas por el hombre. Segundo parcial. Como ya se ha mencionado en el bloque anterior, las ciencias sociales son relativamente recientes en el ámbito científico. Se originaron a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, a raíz de la importancia que el pensamiento ilustrado dio al uso de la razón como arma de conocimiento. La literatura científica social comenzó a proliferar en Europa del siglo XIX, con la aparición de las primeras revistas de ciencias sociales, las facultades y los centros de investigación. Las ciencias sociales se ocupan principalmente del estudio de la sociedad y de las relaciones humanas, a fin de aclarar la vida colectiva de los seres humanos en el espacio y en el tiempo. El entorno social que el hombre quiere explicar es muy complejo, y su curiosidad para profundizar en el conocimiento de las ciencias sociales le ayuda a interpretar y explicar aspectos específicos de cada fenómeno social. Así se dividen las ciencias sociales en dos grandes rubros. Las que surgen a partir del análisis de las actividades realizadas por el hombre. Economía. Se interesa por la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. El derecho. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, estableciendo derechos y obligaciones. La política. Son las relaciones de poder que se dan en todo grupo social. La geografía humana. Es la parte de la geografía que estudia la relación entre el hombre y el medio, y incluye el estudio del uso que hace el hombre del medio físico. Las ciencias que estudian al hombre como ser social. La antropología. Abarca un amplio y complejo campo de estudio, desde las características físicas del ser humano hasta sus necesidades, costumbres, creencias, ideologías, lenguas, estructuras sociales, religión, entre otras. La historia. Se interesa por la existencia del hombre desde su aparición en la Tierra hasta nuestros días, es decir, en el análisis del ser humano, su comunidad y desarrollo a través del tiempo. La psicología. Estudia la conducta humana. La sociología. Retoma el estudio de la naturaleza social del hombre, sus necesidades, las agrupaciones que forma y las distintas maneras de relaciones. Cada una de estas ciencias sociales tiene su propio origen y concepto, cómo surgió y qué significa, su objeto de estudio, principios, su forma de realizar sus investigaciones y métodos. A partir de esto, comprenderás que ante un problema social, estas ciencias sociales se relacionan para dar una explicación al mismo. Hablaremos de la primera, economía. Objeto de estudio. La palabra economía es de origen griego y se compone de dos vocablos, oikos, casa, y nemos, de nemien, es decir, orden. Con las dos voces se integró el compuesto de oikonomos, para designar al administrador de la casa, o a un sentido más amplio venía a significar el acto de administrar prudente y sistemáticamente el patrimonio familiar. Palabra que derivó de oikonomía, que más tarde fue traducido a economía en los idiomas modernos. Esta acepción original del término fue ampliada por Aristóteles, al incorporar al dominio de esta palabra la administración de la hacienda pública por parte del Estado. La economía estudia las relaciones sociales que los hombres establecen entre sí, cuando producen bienes materiales y de servicios con el propósito de satisfacer sus necesidades físicas y sociales básicas. En consecuencia, estudia las diversas leyes y formas de explotación, producción y desarrollo de recursos naturales y humanos en el proceso de la creación de la riqueza social. De alguna manera, todos los individuos realizan actos que tienen que ver con la economía, unas veces como compradores, otras como vendedores o productores. Para comprender qué estudia la economía, se debe de tener en cuenta que el hombre es un ser social, que para satisfacer sus necesidades requiere de una ayuda de otros hombres. Esto implica que los seres humanos establezcan relaciones morales, económicas, jurídicas, políticas, etc. Los hombres se agrupan para relacionarse y prestarse a la ayuda que les es indispensable. Cuando las necesidades que tratan de satisfacer son de índole material, nace la vida económica, la cual se ocupa principalmente de estas relaciones. La satisfacción de estas necesidades y la forma en que se crean es solo una parte de la actividad total del hombre. De manera que se puede decir
que la economía se ocupa de las necesidades materiales del hombre y los recursos que utiliza de la naturaleza para satisfacerlas. Por lo tanto, la vida económica tiene como objetivo encontrar los suficientes satisfactores materiales y de servicio que se requieran. La organización de la vida económica gira en torno a tres funciones básicas: producción, distribución y consumo. La producción es la transformación de la materia por medio del trabajo en bienes susceptibles de ser consumidos, y sus factores son tierra o naturaleza, trabajo y capital. Tierra o naturaleza es el conjunto de elementos preexistentes al trabajo humano de los que el hombre obtiene los satisfactores de sus necesidades materiales, por ejemplo, la madera de los bosques. Inciso B. Trabajo es la actividad mental y física del hombre encaminada a la transformación de la naturaleza en bienes terminados o semiterminados, por ejemplo, la actividad de un obrero, la actividad de un escritor, etc. Inciso C. Capital son todos aquellos recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan a la producción, por ejemplo, el dinero, las máquinas, herramientas, etc. Número 2. La distribución. En economía es dividir el producto entre varios, es decir, repartir la riqueza material entre los factores de producción que en ella intervinieron. Número 3. El consumo es la utilización de los satisfactores creados para obtener el bienestar buscado. Sus métodos. Fundamentalmente la economía utiliza los métodos inductivo y deductivo. El inductivo permite pasar del conocimiento específico y particular al conocimiento general y universal. Por ejemplo, analizar cómo se determinan los precios de maíz, trigo, frijol, etc. Y de ahí establecer un principio general para determinar el precio de todos los productos del sector analizado. Campo de estudio. La economía es una ciencia social que estudia la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, tomando en cuenta, número 1, las relaciones que se establecen entre las personas. Número 2, las características de las necesidades. Número 3, los tipos de satisfactores. Número 4, la organización y estructura de la vida económica. Y número 5, el método científico, inductivo y deductivo. Derecho. Objeto de estudio. Una de las necesidades del ser humano es la de saberse parte de otros, por ejemplo, la familia, del grupo de amigos, de los compañeros de la escuela, del trabajo. Como cada persona es un individuo con características y personalidad propia, es necesaria la existencia de reglas o normas que regulen la conducta del hombre. Así existen las normas religiosas, sociales, morales y jurídicas. Estas últimas son las que pertenecen al derecho. De ahí que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en sociedad. Puesto que el derecho tiene como finalidad la resolución de conflictos, la norma que lo involucra debe implicar un mandato u orden que determine lo que debe ser y por consiguiente con carácter obligatorio. A esto se denomina norma jurídica. Estos mandatos son establecidos por el Estado a través del Poder Judicial y están dirigidos a hombres libres capaces de decidir por ellos mismos y optar entre obediencia e infracción. Al conjunto de normas jurídicas se les conoce como leyes. Las normas jurídicas, además de su obligatoriedad, se caracterizan por ser, en lo social, bilaterales, porque imponen obligaciones pero correlativamente otorgan derechos o facultades. Son en consecuencia normas impero-atributivas. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de otorgar educación gratuita a la población y está el derecho a adquirirla. Externas, porque su finalidad es regular la conducta externa del individuo en sociedad, sus actos u omisiones, que pudieran afectar la vida social, su conducta visible, observable. Heterónomas, porque son normas impuestas por una voluntad ajena a la de su destinatario, quien debe cumplir todas por igual y no puede elegir las que le convienen y rechazar las que le afectan o con las cuales no está de acuerdo. Coercibles, porque su incumplimiento implica la posibilidad del uso de la fuerza por parte del Estado, cuyo poder garantiza su acatamiento. Los métodos. Los métodos utilizados en las ciencias jurídicas son el método exegético, en la interpretación de un texto, de un documento, de un testimonio o de una ley. El método dogmático,
Fundamenta su tesis en corrientes o escuelas de pensamiento a través de las civilizaciones. El método histórico. Descripción de acontecimientos basados en documentos, monumentos, fósiles, pinturas, etc., que verifiquen la realidad de hechos de alguna época determinada. El campo de estudio. El derecho se encarga de regular la vida social mediante el ordenamiento de la conducta humana a través de normas generales, que constituyen modelos y pautas de conducta extensivos a todos los casos del mismo género y obligatorio para todos los individuos. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas, ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase con las siguientes ramas de las ciencias sociales. Hasta la próxima.